Gracias por estar allí y bueno, vamos a hablar del presidente Biden y lo que está pasando en la frontera sur, la que limita justamente con esta parte del mundo a través de México. Se están volviendo más restrictivas las normas ahí. Para eso vamos a hablar con Ramiro Escobar, que es un internacionalista que siempre nos ayuda en estos temas. Buenas noches, Ramiro. Gracias por estar Maite, aquí. ¿cómo estás? Gracias por la nueva invitación. ¿Qué está pasando con el presidente Biden y su lado humanitario? Ya se olvidó de la humanidad. Bueno, lo que pasa es que a nivel mundial, prácticamente para cualquier político es impopular, y sobre todo para cualquier presidente es impopular ser gentil y con la migración. Más bien, la mayoría de personas piden que sea duro, incluso personas que no son necesariamente anti-inmigrantes, pero que creen que ya es demasiado. Un ejemplo, ya Angela Merkel fue la jefa de Estado que tuvo políticas de acogida mucho más claras en el mundo incluso, no solo en Europa. Mucha gente la criticaba, ¿no? Porque pensaban que era demasiado blanda, que había mucha gente. Yo conocí incluso en Berlín un aeropuerto donde estaban los migrantes y había cientos y no miles. Y si bien tenían problemas ahí, algunas restricciones, pero finalmente habían entrado. Entonces Joe Biden o Gabriel Boric en Por Chile, ejemplo. o incluso Gustavo Petro, ¿no? Difícilmente, a pesar del discurso de campaña, cuando se enfrentan al problema en concreto, van a mostrarse, si no duros, por lo menos gentiles o acogedores de lo que habían anunciado, porque se arriesgan una impopularidad que viene del lado de los votantes. Hay una parte de la población norteamericana o chilena que, por supuesto, piensa más en términos interculturales y cree que hay que dar una solución humanitaria a esto, ¿no? Pero para cualquier político o para la mayoría es mal negocio ponerse más claramente al lado de los migrantes, algo que a mi juicio es contradictorio con lo que han predicado antes. Así es, así es. Y eso es importante porque si tuviésemos que escoger algunas líneas que definen las propuestas más de izquierda, más vinculadas al socialismo, es justamente esto, ¿no? Políticas de acogida a la inmigración y darles pues libre tránsito. Ahora, ¿qué va a implicar estas medidas de restricción que está planteando el gobierno del señor Joe Biden? Creo que lo primero es explicarle a nuestros amigos televidentes por qué hay esta crisis en la frontera México-Estados Unidos. Hoy a las 12 de la noche termina la vigencia de lo que se llama el Título 42 en Estados Unidos. Es una norma dada en la época de Donald Trump por la cual cualquier persona que entrara en la época de la pandemia podía ser expulsada inmediatamente por motivos preventivos o de prevención sanitaria. Bueno, algunas personas dicen, yo creo que hay algo de cierto en esto, que como Trump no pudo implementar una serie de medidas anti-inmigrantes o anti-inmigración como hubiera querido, por ejemplo, ampliar el muro, no lo logró mayormente, muy poco menos de lo que había pensado. Entonces utilizó esto como un mecanismo para expulsar a más gente. Incluso contraviniendo la opinión de algunos médicos, que decían que eso no era necesario. Entonces eso termina hoy a las 12 de la noche. ¿Por qué está mucha gente agolpada en la frontera? Porque piensan que cuando deje de estar vigente el título 42 va a ser más difícil que los expulsen de Estados Unidos. Entonces, previendo esa situación que ha hecho el gobierno de Biden, ya sabiendo que esto va a terminar de todas maneras, el título 42, después de una serie de idas y venidas judiciales, entra en vigencia el título 8, que es igual de restrictivo, aunque no tanto como el título 42, porque, por ejemplo, el título 8 es otra norma que permite que expulsen inmigrantes ilegales, pero a eso le ha agregado algunas normas, digamos, de emergencia para evitar que esto se vuelva un tumulto. Por ejemplo, ahora las personas que llegan van a tener que sacar una cita en otro país, no en Estados Unidos, para ver cómo es su caso de inmigraciones. Si no la sacan, ¿no? Simplemente no van a poder entrar. Entonces no va a ser tan fácil como que entro y pido asilo. Otro asunto que mucha gente no comprende, ¿no? Mucha gente pide asilo, incluso acá en el Perú, pide refugio o asilo. Lo que pasa es que en América Latina la palabra asilo, Maite, estaba más bien asociada a una convención de asilo diplomático que es para políticos más precisamente, a la que trató de apelar a Alan García. Claro, y con los resultados que conocemos. Pero en Estados Unidos asilo y refugio son palabras casi equivalentes. Pero entonces, si algunas personas quieren solicitar asilo o refugio, van a tener que demostrar que las están persiguiendo de alguna manera, ¿no? Por motivos políticos, religiosos, étnicos, y eso es muy difícil de demostrar porque tienes que tener pruebas. Entonces, una persona puede sacar el carnet
o en otros países como acá, por ejemplo, los venezolanos pueden sacar un carnet de solicitante de refugio y se van a quedar, pero en Estados Unidos a raíz de esta crisis van a ser más duros con esto. O sea, no es un destino para ir a guarecerse en caso de persecuciones, ya no. Sí lo es, pero va a ser más difícil ahora porque como se viene esta oleada de migrantes, no va a ser tan fácil ahora que den refugio porque hay muchas personas que no van a poder demostrarlo. Entonces, esa es la razón por la cual se calcula que hay más o menos 150.000 personas esperando en el lado mexicano para pasar. Ya han Ahora, ¿qué pasado crees que va a pasar con miles. con esta muchedumbre? Porque es un número importante. ¿Qué va a darse pensando en la medianoche? O sea, ¿va a haber un control, una contención militar? Es Bueno, lamentable ya hay esta un situación. caos. ¿Qué es lo que tú estás, no sé, proveyendo en Mira, función a otras experiencias o es inédito esto? Mira, ya hay un caos en ciudades fronterizas, ¿ya? Como Tijuana, o en el lado mexicano, o como El Paso en Texas, ¿no? Donde ya la gente está agolpada, por ejemplo, la gente que pasó está en Texas y la gente de Tijuana o en otras partes de la frontera del territorio mexicano están a punto de pasar. Entonces, Ahí vemos las imágenes. estas políticas o estas medidas de Biden también prevén atender más casos de solicitantes de ingreso, o sea, han mandado mucho más funcionarios a la frontera Ya. para que vean los casos. O sea, no es solo una política represiva, también han previsto mucho más personal para que atienda Ya. los casos de quienes están solicitando entrar. Ya, pero debe ser un ejército eso, igual de grande. Claro, 1.500 más o Dios menos mío. adicionales a los que había, ¿no? Poquitos, Pero ya. se prevé que cada día van a solicitar entrar 10.000 personas. Wow. Es un montón. Entonces, Claro, es un- eso los va a rebasar probablemente. Y tristemente yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una serie de detenciones también rápidas para no aumentar el flujo, ¿no? Ahí entra la cuestión humanitaria. Uno a veces tiene que pensar, yo creo que siempre, más bien, todos los seres humanos somos descendientes de algún migrante. Tú, yo, cualquiera de los Así que nos es, está viendo. así es. Tuvimos a alguien en el pasado que vino de algún sitio. El estado natural de la especie humana, moverse, así empezamos. Entonces, a mí me parece absurdo, en este caso y en otros, en el nuestro propio, tratar de contener el fenómeno migratorio básicamente de forma policial, ¿ya? Digamos, con cara de policía malo, ¿no? Cuando es un problema más complejo. Es un problema, primero, natural en la especie. Fíjate, en Estados Unidos, en las 2 primeras décadas del siglo XX, entraron 10 millones de personas. 10 millones de personas. Lo que pasa Claro, es es que evidente, es un fenómeno global, es parte de los tiempos. Y es antiguo. Lo estamos viendo aquí nomás al sur. ¿Qué te parece la situación, cómo se está manejando? Parece que está entrando en una situación de orden lo que pasa entre Chile y Perú. ¿Cómo ves la situación? bueno, ya se realizó un vuelo humanitario. Uno, pues, ¿no? Pero faltan más. Pero pues. hay mucha más gente, se ha llevado a 115 personas, 115 venezolanos. Pero ¿qué pasa con los haitianos? Que nadie los va a recoger. ¿Qué pasa con los ecuatorianos? ¿Qué pasa con los colombianos? En realidad ese es un problema diplomático y político más que policial y militar, ¿no? Existe un mecanismo que se llama el Proceso de Quito, creado en 2018, para que los países que están recibiendo inmigración venezolana coordinen y regulen mejor la inmigración venezolana, que tiene 2 características a las cuales no estábamos acostumbrados en Perú y en otros países, que ha sido masiva y abrupta, es decir, rápida. Entonces nosotros que éramos tan acogedores, que cocinamos tan rico, que nos gusta invitar a la gente, de pronto nos invadieron. Sí, es eso que alguna gente dice, nos están invadiendo. Claro, que técnicamente es eso, lamentablemente. O sea, ellos no lo han querido, nosotros tampoco, se dio. O sea, yo diría que no es una invasión, es un flujo inesperado para el cual no estábamos preparados. Y entonces, obviamente, dentro de ese punto tan grande de personas, evidentemente va a haber personas que van a venir a cometer actos delictivos. Es lo mismo que pasa en Europa, ¿no? Entran miles de inmigrantes y hay algún grupo que son yihadistas o radicales islámicos armados, ¿no? Acá es más o menos lo mismo, siempre va a haber personas que vienen con propósitos delincuenciales, pero que incluso pueden asaltar a los mismos venezolanos acá, como ha pasado más de una vez. Entonces, ahora, volviendo, entonces, en el caso del Perú y de Chile y lo que está pasando con los haitianos, específicamente con los venezolanos, tienen que tomarse algún tipo de medidas supranacionales, porque no solamente el Perú, es Colombia, es el Perú, Chile, en fin. Pero volviendo otra vez al caso de los Estados Unidos, ¿ahí qué va a pasar? O sea, respecto a la relación con México, ¿qué se va a dar? ¿Va a haber un muro? ¿Cómo tú prevés la situación? ¿Cómo se va a resolver eso? Porque lo que pasa es que hay un problema que viene desde antes del gobierno de Biden, es un viejo problema en Estados Unidos. Y hay que pensarlo en estos términos, Maite, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el mayor flujo de migrantes que va hacia Estados Unidos? De México y de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras.
¿no? Hay que preguntarse por qué la gente está saliendo, ¿no? ¿No? Porque obviamente son países, especialmente los países centroamericanos, donde hay altos niveles de inseguridad. Siempre pensamos que lo más grave de lo que ocurre en el continente está pasando en Venezuela. Por supuesto que es gravísimo lo que pasa allá y los niveles de delincuencia son altísimos. Pero en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, o sea, las maras y el tráfico de drogas hacen irrespirable la vida. Entonces, y la pobreza también, son países con altísimo porcentaje de pobreza. Entonces, tratan de pasar primero a México. Entonces, lo que ha estado haciendo Estados Unidos es hacer acuerdos con México, con El Salvador, con Guatemala, con Honduras, para dar incentivos económicos y para que retengan de alguna manera a los inmigrantes, especialmente en México. Es sorprendente, porque López Obrador se supone que es un tipo progresista también, ¿no? Pero ha hecho acuerdos con México para retener inmigrantes en México de modo que no pasen tantos al otro lado. Y acá hay algo que hay que aceptar con dolor. En realidad los que tienen más problemas son los pobres migrantes, los migrantes pobres. O sea, los que tienen recursos no tienen tanto problema, pueden entrar, ¿no? Pero es la gente pobre la que no tiene recursos, la que tiene estos problemas. Yo me acuerdo de haber conocido el muro entre México y Estados Unidos, una zona fronteriza, San Isidro en Estados Unidos, Tijuana en México, y los ricos de Tijuana pasaban a comprar en los malls de San Isidro y se volvían el mismo día, mientras que los pobres se acercaban al muro. En algún momento tiene reja. Yo vi un señor encontrándose a determinada hora con su pareja, la mamá de sus hijos, acariciándose el rostro a ella y al niño, estas imágenes atroz, son dolorosas y, como dices, también están cargadas de dramatismo. Es el fenómeno de la migración tal vez no está siendo observada de manera adecuada. Ahora, como tú dices, a mí me llama la atención mucho el caso de México, porque este señor se mete en la vida del resto de países vecinos y no se preocupa de, por ejemplo, este problema. No sé cómo va a resolver la situación, porque es muy lamentable lo que dices. La gente, si se va de México, es porque definitivamente el país no está bien, habrá inseguridad, no habrá trabajo y ahora van a ser expulsados. Entonces, en verdad... El caso de México es una vieja historia, porque es país fronterizo. Y si bien hay mucha gente que quiere vivir en México así como está, donde hay altos niveles de violencia también, ojo, muy altos, y crisis económica. Lucha contra el narco. O sea, de todas maneras, Estados Unidos termina siendo atractivo para muchos migrantes mexicanos de otras partes del mundo, no solo americanos o latinoamericanos, porque se le ve como el país de las oportunidades. Ahora, yo me preguntaba hace un tiempo cómo este país de las oportunidades ahora, por ejemplo, tiene un alto problema de seguridad o de inseguridad por los tiroteos, ¿no? Pero hay personas que siguen soñando con hacer el American Dream, porque finalmente se vive mejor ahí y puedes mandar dinero a esos países. Por ejemplo, un gran negocio o un gran recurso de estos países son las remesas. Así es, las remesas. Entonces hay mucha gente que manda a su familia, aparte de su familia, para que les mande dinero. Entonces Estados Unidos sigue siendo un foco de atracción, ¿no? Entonces hacen acuerdos los norteamericanos con estos países para que se mantenga el flujo, pero se endurezca a la vez, de modo que no pase tanta gente, y eso a mí me parece políticas bastante inadecuadas, ¿no? Para cerrar, Ramiro, el tema migratorio va a ser un tema seguramente de análisis en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Por supuesto. ¿Tú crees que eso va a golpear a Biden? ¿Este tipo de medidas le va a quitar de alguna manera atractivo entre sus seguidores? Porque, como bien has dicho, ha entrado en contradicción. Decía una cosa y ahora hace otra cosa, pues no sé. Yo creo que la razón por la cual se está poniendo un poco duro es porque sabe, por lo que decíamos al comienzo, de que ser blando o ser visto como blando frente a la inmigración, habría que discutir qué cosa es blando y qué cosa es ser duro, ¿no? Puede quitarle votos. Entonces los republicanos hábilmente lo que están ahora haciendo es criticando severamente a Biden. Su inconsistencia. Claro, diciendo que no sabe cómo regular la migración cuando ellos tienen medidas mucho más duras. Entonces Biden va a tratar de no aparecer como alguien blando y ese va a ser un gran tema de campaña. Y si Trump llega a candidatear, o Biden va a ser peor. Claro. Va a ser peor, mucho más restrictivo. Y ojo que esto ha tenido alguna gravitación en la constituyente, en la votación para la constituyente chilena. Así es. Va a tener gravitación acá, ojo, porque tristemente nos olvidamos que todos hemos sido migrantes, o nuestros padres o nuestros abuelos han sido migrantes. Todos vinimos de algún sitio. Seguro, pero es un problema que, en verdad, más allá de estas consideraciones humanitarias que dices, tiene que manejarse de manera más efectiva, ¿no? Porque, claro, como tú dices, aparecen estos nacionalismos exacerbados. Y bueno, ahí todo el mundo se olvida de la condición humana, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero fíjate, yo creo, como escribí en un artículo en La República, que si tú no entiendes primero qué es la migración y por qué el ser humano migra, porque no somos una especie sedentaria y siempre nos estamos moviendo, si no entiendes eso,
en primera instancia no vas a saber cómo hacer una regulación, porque vas a pensar que eso se controla con policías y con militares. Cuando hay formas de regular, ver qué puesto de trabajo hace, qué tipo de profesionales faltan acá y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por este diálogo, Ramiro.